Muy bien. Estimados amigos y amigas de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y voy a moderar el evento de hoy día. Quiero agradecer muy en especial a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con quienes hemos organizado e invitado a esta actividad, que apunta a uno de los temas centrales de la agenda internacional del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, que es el de la profundización de nuestros lazos con la Alianza del Pacífico en particular y con América Latina en general. Una profundización que incorpora aspectos políticos y también comerciales. Con más de 10 años en funcionamiento, la Alianza del Pacífico avanza a pie firme como un proceso de integración de alto potencial y ajustado a las características del siglo XXI. Es en ese proceso de integración al cual aspira Ecuador a ingresar como miembro pleno, país que ya es un Estado asociado del bloque desde el 2018 y que es probable que culmine su incorporación como miembro pleno de derecho en el breve plazo. Cuando eso se materialice, como deseamos en la Fundación, se producirá un hito nada desdeñable, toda vez que se tratará de la primera incorporación plena de un Estado que se sumará así a nuestro país, Colombia, Perú y México. Que sea un país de la cuenca del Pacífico de América Latina, además, envía una señal poderosa del potencial de la Alianza del Pacífico para avanzar en su consolidación como un proyecto integrador que se suma a la vez a los esfuerzos por dar pasos hacia un área de libre comercio para el conjunto del Asia-Pacífico. Este proceso, la Alianza del Pacífico, es considerada uno de los procesos más simbólicos en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, conocido como APEC, por dar pasos concretos en ese mismo sentido. El interés de nuestra fundación por realizar esta actividad en suma está fuertemente impulsado por nuestra convicción que la eventual incorporación de Ecuador contribuirá de forma significativa a avanzar en los tres objetivos estratégicos de la Alianza del Pacífico, los cuales son construir un área de integración profunda con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad de sus economías para lograr un mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes, y convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo, con énfasis en el Asia-Pacífico. Y para abordar este importantísimo asunto es que hemos armado un panel de verdadero lujo que procedo a presentar. Voy a partir por la embajadora Miriam Esparza, quien es la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en nuestro país. La embajadora Esparza es miembro de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano y cuenta con 30 años de experiencia. Ha desempeñado funciones diplomáticas en la Embajada del Ecuador en República Dominicana entre el 1997 y el 2002, fue cónsul general en Toronto, Canadá, entre el 2005 y 2010, y cónsul general en París, Francia, entre el 2013 y el 2018. Es ingeniera comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con 2 maestrías en Relaciones Internacionales en la Universidad de Guayaquil, así como una en Seguridad y Desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. Además tiene un diploma en Comercio Internacional del Instituto Internacional de Comercio en Madrid. Fue presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano entre el 2019 y el 2021, y coautora del libro Migrantes, Problemas y Ayudas, de la editorial Conejo de abril 2005. Luego tenemos a Andrés Rebolledo, quien fue director general de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y se desempeñó como ministro de Energía también. Andrés es experto en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales, con una trayectoria de 20 años orientada a la evaluación, negociación, implementación y administración de tratados de libre comercio suscritos por Chile con más de 60 países. Ha participado en foros multilaterales como la LADI, APEC, OMC y OSD. Lideró la negociación del TPP y es experto en políticas energéticas. Actualmente es el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad C. Y además, en su época de consultor del Banco Interamericano del Desarrollo, también fue parte de los que seguían muy de cerca el proceso de creación de la Alianza del Pacífico. Es un gran experto, ha seguido hace muchos años este proceso. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos a José Orlandini, quien es el presidente del capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile-Ecuador. José es ingeniero civil electrónico de la Universidad de Chile. Poco después de terminar sus estudios, ingresó a Sonda como ingeniero de proyectos, donde participa
y luego lidera proyectos de control automático en plantas mineras. Con el correr del tiempo tomó mayores responsabilidades en la gestión comercial y técnica de proyectos, entre los que se encuentran los más grandes llevados a cabo en la historia de Sonda. En su anterior posición como vicepresidente senior de la División de Servicios TI, fue responsable de las operaciones en los 10 países donde operaba la compañía respecto de las unidades de negocio de la división, convirtiendo a su área de negocios en la empresa latinoamericana más grande en la provisión de servicios de TI. Asumió la gerencia general corporativa de Sonda en marzo del 2020. También es director del Instituto de Ingenieros. Bueno, hechas las presentaciones, le voy a ceder ahora la palabra a Andrés Rebolledo, quien va a ser nuestro primer panelista hoy día y que nos va a dar una visión general de la Alianza del Pacífico y sus perspectivas, tal como lo anunciamos en la invitación. Andrés, tienes la palabra. Buenos días, Loreto, un saludo especial a la embajadora. José, mucho gusto de verlos. Muchas gracias por la invitación en este nuevo seminario de la Fundación, que probablemente tiene el récord durante estos meses de webinares interesantes por esta vía. Probablemente ha sido Loreto y su equipo de los que más han aprovechado este mundo virtual y nos hemos aprovechado mucho también de que hemos podido asistir a eso. Bueno, Alianza del Pacífico, Ecuador, ingreso, creo que es un tema, ojalá interesante, que nos traiga nuevas noticias, la verdad, y que nos traiga aire fresco a este tema de la integración, a este tema del comercio, que está tan capa caída, que está en momentos tan desafiantes, como consecuencia de decisiones políticas, pero también obviamente como consecuencia de lo que está pasando, lo que ha pasado en el mundo, pandemia, guerra, en fin. Hoy día está amenazado esta política de apertura, esta política de comercio, está amenazado en nuestros países, incluso políticamente, en muchos casos, desde el punto de vista de perspectiva respecto a la valoración de lo que hemos hecho, y por lo tanto, tener la posibilidad de conversar de algo que además es inminente, y que por lo tanto va a constituir un hito importante, que es no solo el ingreso de Ecuador, sino que volver a conversar de la Alianza del Pacífico, creo que es muy, muy importante, muy interesante, lo valoro y ojalá que esto signifique un reimpulso de algo, ¿no? Tres ideas que quisiera compartir. Lo primero, la Alianza del Pacífico. O sea, más allá de los números, de la métrica, ¿no? De los 400 millones, los 19.000 per cápita, la octava economía, en fin, todo lo que usualmente describimos de la Alianza del Pacífico, que está bien y eso está ahí, y eso es un dato y eso constituye el proyecto de integración. Yo diría que lo más relevante de la Alianza del Pacífico sigue siendo hasta el día de hoy llamemos la heterodoxia del modelo de integración. Es un proyecto de integración distinto. No es una zona de libre comercio, es más que una zona de libre comercio. Por cierto que no es un mercado común, es menos que un mercado común. Es algo entre medios, si uno lo quiere poner en esa escala para poder presentarlo. Es inédito en América Latina. Eso yo creo que es el mensaje interesante. Es inédito en América Latina. Es heterodoxo, como digo. Es flexible, es pragmático, donde hay una visión una visión y una participación muy distinta del sector privado respecto a todo esto. Lo digo en relación a otros proyectos de integración en la historia de América Latina. Es como digo, un acuerdo que tiene una institucionalidad ligera, no tiene una secretaría permanente, tiene más bien resultados ad hoc y permanentes y con seguimiento, en fin, ya ahora son declaraciones, ya no son mandatos como eran antes, mandatos de los presidentes, ahora son declaraciones sectoriales, lo digital, en fin, que está bien, se está buscando, y eso lo de las declaraciones está interesante porque te permite tener un plan de trabajo, etcétera, pero da cuenta de este modelo de integración distinto, y que ha sido, en resumen, me parece a mí, y en la perspectiva de estos más de 10 años, exitoso, muy exitoso. Me parece, en todo caso, que hace ya algunos años está siendo menos exitoso que al principio. Y por lo tanto, por eso que digo que requiere un impulso interesante, y este es un momento, y el ingreso de Ecuador constituye una oportunidad para eso. De alguna manera, este proyecto de integración que tiene lo tradicional, lo formal, el protocolo comercial, etcétera, pero tiene 20 grupos de trabajo,
que tiene temas que van más allá, incluso el tema comercial, y que trata de acercarse a una integración en todos los factores productivos, sin la formalidad probablemente que uno conoce cuando lee los textos y va a estudiar el proyecto europeo. Pero tiene cosas en materia de, por ejemplo, visa, movimiento de personas, el mundo de los ministros de finanzas también tienen sus propias agendas, movimiento de las becas a los alumnos, etcétera, más allá. Por eso digo que es un proyecto distinto. De alguna manera uno pudiera decir, este es nuestro proyecto hacia una integración de un mercado común, siendo muy ambicioso, a la latinoamericana, si me permiten esa expresión. O sea, con nuestras limitaciones, en este caso en particular, con un elemento que a mí me parece que le está haciendo falta a la Alianza también al tiempo, que es con entrega de muy poca soberanía a un ente supranacional que permita retomar y probablemente dirigir y dar algunos pasos adicionales, con una modalidad de pro tempore. Entonces cada país, cuando le corresponde, en fin, impulsa lo que pueda. A veces eso está cruzado por los ciclos políticos, en fin, a la latinoamericana. Pero de cualquier manera, más que otros. Y si uno mira, además, mucho más que otros, diría yo, mucho más que otros en lo que ha sido la historia de la integración. Y cuando digo mucho me refiero a los resultados concretos en materia de integración, ¿ok? En materia de integración, ¿ok? Y además, como digo, si uno mira hoy día el mapa, el marasmo en América Latina, en materia de integración, esto es una luz, esto destaca. Entonces creo que eso es lo primero que uno debe dejar así como establecido en el contexto, porque me parece que da cuenta de lo que estamos hablando y la importancia del tema. Segundo aspecto, Loreto y embajadora Yolanda, mira, el ingreso de Ecuador. A mí me parece que el ingreso de Ecuador representa varias cosas. Uno, por cierto, y lo más importante, representa una oportunidad, una doble oportunidad para Ecuador y para la Alianza, en el sentido de que, como digo, es una opción, y lo decía Loreto en su introducción, de reimpulsar la Alianza. La Alianza hace tiempo que necesita cosas más novedosas aún, y uno de los elementos que muchos propiciamos por mucho tiempo era ampliar la Alianza del Pacífico en su membresía, y creo que después de Ecuador debieran venir otros, ojalá, y en América Central por allá también hay otros candidatos que hace tiempo que vamos a ver qué pasa, porque había cambiado, en fin, de político, pero es una oportunidad de reimpulsar la alianza, ¿no? De ponerla de nuevo en el, digamos, en el centro de los avances en materia de integración, ¿ok? Y por cierto, también es una oportunidad interesante para el propio Ecuador, entendiendo además que Ecuador está en un ejercicio súper valiente de inserción en los mercados internacionales con los big players, negociando tratados de libre comercio, por lo tanto ya está empezando a sacar músculo, si me permite, en términos de negociaciones, incorporarse, y eso creo que poder complementarlo con este ingreso a la alianza tiene todo el sentido, ¿no? Más allá de lo estratégico, lo que significa sumarse a un proyecto digamos, que tiene una proyección, la pretensión de una proyección conjunta, la Asia-Pacífico, etcétera, que eso está perfecto. Creo que también en ese sentido, como llega momento. Segundo, también marca otro hecho interesante este ingreso. Y uno que está fuera ahora del gobierno también lo puede decir con más libertad. De alguna manera es traer un poco de vuelta a México, a este impulso de la Alianza del Pacífico. México es pro tempore. México no fue la vuelta anterior, cada 4 años le toca 1 año, en fin, entonces va rondando los países. Y cuando le tocaba a México no lo fue, hace 7 años que México no estaba ahí en la cabeza de esto. Esto además suponía Ecuador acuerdos con los 4, con México lo logró, eso significa voluntad política, significa traer de nuevo a México a este impulso. Eso es bien importante, porque México es México. O sea, nosotros somos 4 países, pero bueno, sabemos lo que significa y lo que constituye cada uno en sí mismo, no solo porque tiene una proyección diferente de donde geopolíticamente construye la integración México, sino que por lo que significa la envergadura de ese país, ¿no? Entonces, ahí hay implícito algo que también me parece interesante. Tercero, lo que decía, ¿no? Es una buena noticia en este contexto de no buenas noticias en materia de apertura, en materia de integración económica,
Creo que esto se constituye además en América Latina, sin duda es interesante desde esa perspectiva claramente. Y por último, me parece también que es una buena noticia de la perspectiva, llamemos, de la sostenibilidad del proyecto, cuyo elemento, uno de los elementos centrales es que esto trascienda a los ciclos políticos. Es decir, muy importante además que este ingreso se da en un contexto de transversalidad política de los quienes gobiernan hoy día la Alianza Ecuador. Eso tiene valor, mucho valor. Dado además lo que está sucediendo en América Latina, el cambio de ciclo político, etcétera, dado además que hay muchos ejemplos en América Latina que los constituyeron un grupo de países de izquierda, después de derecha, cambiaron eso y se perdieron esos proyectos. O sea, tenemos UNASUR, tenemos el otro hace poco, el PROSUR, en fin, y otros, ¿no? Entonces, tener y valorar, y yo creo que hay que valorar también eso, ¿no? Y esto tiene, no solo respecto, lo digo a Ecuador y el gobierno de turno, sino que lo digo lo que ha pasado en la propia Alianza. Que cuando entra el presidente Castillo, no, se va a caer todo y no se ha caído. En fin, creo que el tema de la transversalidad política y la permanencia y la posibilidad de persistir con el proyecto es fundamental para efecto de darle un sentido de verdad estratégico de integrador en América Latina y persistente en el tiempo. Y creo que en ese punto también tiene valor. Por último, Loreto, ¿qué me parece muy importante? ¿Qué viene para adelante? Bueno, ¿cómo se llama? Se sacarán las fotos, firmarán, entrarán, etcétera. Pero está una etapa muy importante y que tiene que ver con lo primero que decía, que es con esta multiplicidad temática que tiene la Alianza del Pacífico, que es la implementación del ingreso de Ecuador a la alianza. Y ahí probablemente hay que incorporar ciertos elementos, entre ellos la gradualidad probablemente en algunos compromisos. Y yo creo que ahí me tomo con un elemento que también lo dije pasar, que es la institucionalidad ligera de la alianza. Yo creo que ahí hay que ser muy fino respecto a cuál va a ser la institucionalidad ad hoc para efecto de ir llevando adelante la adecuación de los compromisos que haya que tomar para incorporarse plenamente a la Alianza del Pacífico. Eso suele ser una variable crítica cuando uno emprende estos proyectos. O sea, firma, se saca la foto, pero después hay que ir a los ministerios. Hay que ir al Ministerio de Educación, hay que ir a Cooperación para conseguirse plata para el Fondo de Cooperación, hay que ver cuántas becas vamos a dar. Hay muchos estudios que hoy día en la Alianza están en curso, entonces hay que ver cómo se incorporan esos estudios. Los sectores privados han trabajado en materia de armonización regulatoria en cosméticos, medicamentos, etcétera. Hay que ver qué sector, o sea, hay una serie de cosas muy importantes a implementar y por lo tanto es, creo yo, fundamental dos cosas, ¿no? Que se constituya un cuerpo que permita darle ese seguimiento. Yo recomiendo que sea ojalá a partir del GAN, que es el grupo de alto nivel donde están los viceministros, porque ahí está como la sala de máquinas de la alianza y desde la cual uno puede tener una buena perspectiva, pero no tan arriba. O sea, eso es lo interesante, que es una instancia que está por arriba, pero no tan arriba. Entonces te permite tener esa perspectiva y la posibilidad de mover los hilos que haya que mover para que simplemente, porque al final, insisto, ese es otro momento bien importante, ¿no? Y por último, ahora sí, ya me voy un poquito de la alianza. Ya pensando que estamos implementando, que ya está Ecuador incluso ya hace un año en la alianza, aprovechando sus beneficios, etcétera. ¿Por qué no pensar, y aprovechando, y me tomo y con algo de impertenencia que está nuestra embajadora aquí, ¿por qué no pensar en dar otro salto? Y pensar en el DEPA, por ejemplo, que es el Acuerdo de Economía Digital, o por qué no el TPP, que nosotros lo extrañamos, pero algún día lo resolveremos eventualmente en Chile y podremos ingresar, ojalá, espero que así sea. ¿Por qué no pensar y concebir que este es un proyecto, como digo, dado que Ecuador ha hecho este esfuerzo y ya está avanzando en dar eventualmente otros saltos más importantes, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? El DEPA, el TPP, en fin, esto ya es para otro seminario, pero aprovecho también de decirlo. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Efectivamente, este ha sido un proceso que se ha caracterizado por ser uno de corte más bien pragmático, o sea, si se puede decir, y lo que facilitó que creciera tan rápidamente y que sobreviviera a distintos cambios de gobierno, ¿no? Me acuerdo cuando recién asumió la presidenta Bachelet,
que también había mucha expectativa de saber qué iba a pasar, si iba a sumarse, y bastó que fuera una sola reunión de la Alianza del Pacífico para que se diera cuenta de la importancia, la relevancia y el impacto que podía tener, además, pragmáticamente en nuestros países. Es un proceso único, y yo diría, tú lo relevaste, Andrés, a un proceso, uno de los más destacados dentro de América Latina, pero yo creo que a nivel mundial, y eso se ve cuando uno va a foros como APEC, en que se menciona a la Alianza del Pacífico como un referente de un proceso de integración exitoso, que se ha ralentizado, efectivamente necesita un poco más de impulso, pero sin duda ha sido un modelo a seguir, y nos alegramos mucho de que pueda seguir creciendo, cosa que hace muchos años era bastante lejano, y hoy finalmente vamos a tener, si Dios quiere, en el corto plazo, a un nuevo miembro pleno. Voy a dejar ahora a la embajadora, para que se va a referir un poco a la relevancia para Ecuador de ser parte del proceso, y también qué cree que van a aportar ellos, tal como lo mencionó Andrés, dio unas luces ahí de que puede redinamizar este proceso con un nuevo país, con nuevas ideas, etc. Embajadora, tiene la palabra. Embajadora, tiene que prender su micrófono. Perdón, no me di cuenta ya, gracias. Buenos días, Loreto, José y Andrés. Es un gusto para mí compartir este panel con ustedes. Y realmente, primero me alegro de haberlo escuchado a Andrés tan positivo y con tanta entusiasmo para el ingreso del Ecuador. Ya nos vemos, ya me he visualizado un año después, o sea que entro con buen pie. Y realmente para nosotros, como Ecuador, desde el año 2018 es que hicimos el pedido formal para estar como Estado asociado, y luego el año pasado, a partir del 24 de mayo, en que el presidente Guillermo Lasso asumió funciones, uno de los primeros mandatos que nos dio a la Cancillería a través del señor canciller fue eso, después de la diplomacia de las vacunas, como él llamó, que era lo inmediato dadas las consecuencias de la pandemia, era la diplomacia comercial. La diplomacia dirigida a una total apertura comercial que abriera las puertas de Ecuador, y como el mensaje que él bien señaló, queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Entonces, esa fue la premisa desde la cual nosotros como país y todos los embajadores en los diversos países del mundo tuvimos eso. El mandato que el presidente Lasso nos dispuso fue de que tratemos de suscribir la mayor cantidad de acuerdos comerciales, TLC, una apertura total al comercio. Por suerte, ya con Chile habíamos dado ese primer paso, porque previo a la entrada a la Alianza del Pacífico había que tener un acuerdo comercial con cada uno de los países miembros. Con Perú y con Colombia ya los teníamos, lógicamente, por el tema de la CAN. Faltaba con Chile, que se lo suscribió en el 2020 y ya entró en vigencia justo el pasado 16 de mayo. Estamos tratando de preparar ahora una ceremonia oficial binacional simultánea con los dos países en los próximos días, para dar a conocer ya de manera explícita todas las ventajas que eso significa. Estamos también en los actuales momentos negociando con México el TLC, que sería ya el último paso para que podamos entrar como miembros plenos ya a la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué ese interés del Ecuador en entrar a la Alianza del Pacífico? Porque somos ese socio natural que faltaba allí. O sea, debimos estar desde el inicio, desde abril 2011, cuando se inició la Alianza del Pacífico. Fue algo que nosotros no entendemos como siendo un socio natural, un hijo natural de este proyecto de integración tan importante para todo lo que es Pacífico Sur. No estuvimos allí, pero bueno, hay que mirar siempre adelante. Ya lo estamos dando, ya hemos dado, estamos finalizando. Justo la semana pasada tuvimos la última ronda de negociaciones con México. Hay todavía algunos temas sensibles allí, que eso se los voy a dejar para el equipo negociador, que sigan negociando, pero tenemos entendido que ya en los próximos días va a salir humo blanco de eso. ¿Y en qué consiste? Estamos, como decía Alberto, ¿cuál es el aporte que el Ecuador va a dar? ¿Por qué ese interés del Ecuador en ser parte de la Alianza del Pacífico? Y yo creo que estamos listos para mostrar, como les había dicho, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, porque creemos plenamente en la integración, y sobre todo, como señaló Andrés, en esta integración, en este proceso de integración con toque latinoamericano, o sea, muy propio, muy nuestro, que sabemos que cada uno va a dar lo mejor que tiene.
sabemos que representa también grandes desafíos, pero estamos como nuevos socios a dar esas nuevas ideas, a dar ese impulso que necesita esas iniciativas para la región, porque nosotros sabemos que con un bloque intrarregional fuerte podemos ir hacia la que es la meta final de la Alianza del Pacífico, hacia Asia, un mercado mucho más amplio, mucho más concreto, y de eso sí me voy a permitir hacer una pequeña digresión, y quisiera comentarles esa valoración que tenemos nosotros como Ecuador de por qué esa ubicación geográfica preponderante que tiene, que nos da ese sistema megadiverso. Yo creo que nos hace un poco especial con relación a los demás miembros. Sin embargo, eso también nos ayuda, que es un factor estratégico que se consolida como imagen del bloque frente al resto del mundo, porque lo importante es dar una región cohesionada en términos políticos, geográficos, productivos, comerciales y normativos, incrementando con ello su atractivo para los negocios y las inversiones. Y aquí quisiera resaltar el hecho de que es político. ¿Por qué? Porque trasciende las ideologías. Como bien lo mencionó Andrés, es una época especial en la región, en América Latina, pero el Ecuador puede aportar nuevas ideas e iniciativas para fortalecer al bloque. Yo sé que son tiempos difíciles, que estamos ante grandes retos y desafíos, por eso también nos permite crear nuevas oportunidades. Y geográfico, porque como bien mencionaba, el ingreso del Ecuador viene a consolidar este proceso que geográficamente viene a cerrar ese círculo como socio natural que refuerza este bloque regional que va a contribuir con estas ofertas por cable que demanda el mercado asiático. Y también económico y comercial, porque Ecuador va a aportar con sus propias capacidades productivas y comerciales por la calidad de sus productos. Me permito recordar que es el primer exportador de banano, somos el cuarto exportador de cacao fino de aroma, tenemos el mejor camarón de cautiverio, del cual Chile es nuestro primer comprador aquí, todo el 97% de camarón que se consume en Chile es de origen ecuatoriano, las conservas en atún, y así podríamos mencionar muchos otros productos que en fase esencial viene de esa ubicación privilegiada que tenemos, de esas 12 horas de luz todo el año, y hace que nuestros productos sean especiales y de primera calidad. En ese sentido, con Chile tenemos una relación no solamente fraterna y fluida de 185 años, acabamos de cumplir 185 años de relaciones diplomáticas ahora el 21 de enero. Pero sin embargo hay muchas empresas de las cuales José va a hablar más adelante, porque él como socio de algunos casos como Sonda, Gunsa, Bastible, son empresas que han tenido experiencias positivas en el Ecuador y que creo que pueden ser un buen referente para los nuevos socios, para los nuevos inversionistas. El presidente Lasso en eso ha sido muy enfático. Recuerdo ahora en marzo cuando estuve aquí en la transmisión del mando del presidente Boris, en el encuentro que estuvieron, ambos coincidieron. Si bien es cierto, están conscientes que vienen de ideologías diferentes, pero el reencuentro que fue grato para mí es saber cómo todos coincidieron en uno, que ambos queremos que América Latina vuelva a ser esa voz fuerte en la región, y para eso Chile y Ecuador, a través de la Alianza del Pacífico, pueden ser esos grandes referentes. Es por eso la importancia de que unidos, sin importar las diferencias, como bien señaló Andrés, esa voluntad política que se requiere para este tipo de procesos de integración, podamos hacerlo sostenible en el tiempo. Y yo creo que para eso Ecuador está muy dispuesto a aportar con todas sus capacidades. Tengo entendido que los equipos negociadores están ya en la fase final con México, lo cual va a ser inclusive el presidente Lasso nos ha puesto como término final hasta fin de año. Espero que sea posible que lleguemos ya como miembros plenos hasta el final de año, para de esa manera compartir con todos ustedes, con todos los miembros plenos, y ese remozamiento que bien señala Loreto y que bien ha señalado Andrés, que es necesario para la alianza. Yo creo que Ecuador llega en ese momento preciso para aportar con toda su experiencia en otros sistemas de integración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Y estamos todos expectantes y esperando que se cumplan los plazos, como dice usted, y que antes de final de año tengamos buenas noticias, teniéndolos, y sin duda que
van a ser un gran aporte por todas las razones que usted mencionó y por lo que decía también Andrés hace un rato atrás. Voy a dejar ahora a José Blandini, que ya, como ya lo mencioné, él es el presidente del capítulo chileno del Consejo Binacional Chile-Ecuador, empresarial, perdón, Chile-Ecuador, que está en el marco de la SOFOFA, y quien nos va a dar una perspectiva desde el punto privado, desde el punto de vista privado, lo que significa incorporar a Ecuador como nuevo miembro pleno. José, tienes la palabra. Muchas gracias, Loreto. Y bueno, gracias, Andrés y Miriam, por las palabras. Yo voy a tratar de complementar un poco más desde el punto de vista de la visión empresarial. Tengo una pequeña presentación que más va a servir como guía que otra cosa, pero la idea es que podamos conversar en función de ella. Bueno, para tener un contexto de lo que las economías de Chile y Ecuador, estas cifras probablemente tienen unos meses de atraso, pero dan una idea. El PIB de Chile es 252.000 millones, el de Ecuador 99.000. El PIB per cápita en Chile son 23.000 millones y en Ecuador 11.000 millones de dólares, ¿no? Y las poblaciones, como vemos a la derecha, en el caso de Ecuador son 17 millones y medio, en el caso de Chile 19 millones y medio, son poblaciones bastante similares. Y a nivel de lo que está registrado, tenemos inversiones de Ecuador en Chile por $1 millón y de Chile en Ecuador por 987. Probablemente ambas cifras están subestimadas, digamos, pero es lo que finalmente está en la SOFOFA. Pero damos una idea de lo que significa nuestra integración económica. Respecto al intercambio comercial, el 2020, bueno, tuvimos un bajón importante, esencialmente debido a la pandemia, digamos, pero hoy día estamos recuperando, estamos hablando de un intercambio comercial de un poco más de 1.600 millones de dólares, de los cuales Chile importa del orden de 1.200 y Ecuador importa productos chilenos por unos 500 millones de dólares, ¿no? Y tratando de sacar la estacionalidad a contar del 2016, que es desde donde tenemos registro, el promedio del intercambio anual ha crecido en un 3,1%. Que si bien es cierto no es muy alto, es un crecimiento a la larga importante. Respecto a la cantidad de productos exportados en ambos países, son bastante relevantes, digamos. O sea, en el caso de productos que importamos en Chile desde Ecuador, estamos hablando del orden de 400 productos el año 2020, que es la última cifra, probablemente el 2021 un poquito superior, y exportamos del orden de 1.100 productos diferentes. Respecto al Tratado de Libre Comercio, una visión muy general. Entre Chile y Ecuador tenemos en realidad teníamos hace tiempo un Tratado de Libre Comercio, pero a contar del 16 de mayo se incorporó una profundización de ese tratado que habla de una serie de oportunidades para productos chilenos que antes no gozaban de preferencias arancelarias. Productos como carnes, aves y cerdo. Esto está visto desde el punto de vista de Chile, pero también para Ecuador se bajan muchas de las barreras arancelarias y parancelarias que tenía Chile, digamos. Eso significa que sobre el 99% del total de ítems arancelarios van a tener tratamientos preferentes en ambos países, ¿no? Ahora, hay incluso muchos compromisos en el sector servicios, que para muchas de las empresas que tenemos operaciones en ambos países, digamos, son muy relevantes, y garantizan cosas como tratos no discriminatorios a exportadores de servicios chilenos y viceversa, digamos, y compromisos de apertura relevantes. Y finalmente, contiene materias de comercio electrónico que impactan a microempresas y pequeñas empresas. El comercio electrónico entendido como a veces exportación de contenido, exportación de software como servicio, que permite de alguna manera a ambos países tener al otro como un cliente más sencillo y más accesible. El Consejo Empresarial, bueno, un poquitito para que tengan una idea, estas son las empresas chilenas que tienen inversiones en Ecuador, hay muchas más, estas son las principales, digamos, en mi caso soy Sonda, digamos que estamos en Ecuador hace más de 20 años y por lo tanto conocemos bastante bien la realidad ahí, pero hay bastantes más, digamos, que tienen inversiones. Son 619 empresas, como les dije, que exportan a Ecuador estos 1.200 productos.
y la estimación de SOFOFA indica que la estimación, la inversión en realidad superarían ampliamente los $1.000 millones, como lo dije, digamos, ¿no? Y aún así, solo con unos 187 millones, Ecuador se ubica el destino número 12 de las inversiones en el exterior de Chile. Es un país relevante para nuestra economía. ¿Cuáles son los objetivos de este Consejo Empresarial Chile-Ecuador? Bueno, primero, obviamente, queremos promover el aumento de los negocios. Definitivamente es el foco más importante. Estamos impulsando este nuevo acuerdo comercial y probablemente la Alianza del Pacífico, incluso profundización del acuerdo que acaba de entrar en vigencia, va a ser una de las cosas que nos gustaría profundizar más. Cooperación regulatoria, porque como todos sabemos, las aduanas, los temas arancelarios no son el único tema. Hay temas de regulación de medicamentos que tenemos en ambos países, digamos, que le hacen a veces la vida más difícil al que trata de exportar del otro país, digamos. Queremos, obviamente, fomentar los diálogos con gobiernos y nos sentimos complementando la acción de Cancillería, que evidentemente es una acción más política, y finalmente nos interesa sobremanera generar una red empresarial colaborativa de alto nivel, o profundizar la que existe, porque no es algo que no existe. Como la embajadora mencionaba, digamos, los productos más importantes, los productos que Chile exporta hacia Ecuador, esencialmente son productos para preparación de bebidas, digamos, jugos o concentrados, manzanas, cloruro de potasio, y esos son del orden, ahí está en forma muy general lo que tenemos, cereales, medicamentos, pero son cifras no tan notables, pero finalmente suman las cifras que les decía, 500 millones. 58 millones de dólares en preparación de bebidas, etcétera, digamos, ¿no? Y por otro lado, en Chile importamos, o Perú exporta, el principal producto es petróleo, digamos, o aceite sin refinar, digamos, bananas, como decía la embajadora, así como Ecuador es el principal exportador, atún en distintas formas, digamos, camarones, somos creo un comprador importante de camarones en Ecuador, a pesar de que Ecuador exporta a todo el mundo, digamos, piñas, etc. Esto suma el año pasado más de 1.200 millones. Bueno, solo para mencionarles, Chile, el Consejo Empresarial Chile-Ecuador es reciente, tiene menos de un año, acaba de empezar a su vigencia, y el anterior había sido con Alemania. En total, hoy día tenemos 18 consejos, digamos, ¿no? Dos de los cuales son del año 2020. Bueno, me gustaría terminar esta presentación diciendo que uno de los focos que estamos teniendo para fomentar y para dar más énfasis a esta relación empresarial es que organizamos una misión a Ecuador, una misión empresarial, obviamente al amparo del Consejo, y la estamos haciendo esta vez en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago, obviamente con nuestros pares en Ecuador. El interés que despertó la visita del presidente Guillermo Lasso a Chile en marzo ha sido muy notable, y por lo tanto tenemos bastante interés en empresarios chilenos en desarrollar más profundamente los negocios con Ecuador. Entonces el objetivo de este viaje obviamente es generar vínculos de negocios para desarrollar inversiones tanto de Chile en Ecuador como también de Ecuador en Chile, que hay bastante interés en varias industrias. Nuestros focos son minería, energía, logística, retail, etcétera, digamos, son bastante amplias, digamos, ¿no? Y este visita va a ser a las ciudades de Quito y Guayaquil. En Quito probablemente con más autoridades y en Guayaquil también con más empresarios. Bueno, esa es la invitación, no tengo mucho más que agregar, voy a dejar de compartir y espero haber estado en tiempo, digamos, así que muchas gracias a Loreto, y cualquier duda que tengan son bienvenidas. Muchísimas gracias, José, por esa muy interesante presentación, que nos da un poco más de datos duros de lo que significa tener a Ecuador como socio ahora de la alianza, y además sobre el nivel de la relación bilateral comercial que tenemos hoy en día. Ese es uno de los grandes temas de la Alianza del Pacífico, y es el bajo nivel de comercio intra-alianza que existe hoy día. En general hay un comercio de servicio importante, pero en otras materias el comercio intra-alianza es muy bajo, y esperamos que con el ingreso de países como Ecuador, con el cual ya tenemos cierto nivel, esto se puede incrementar, se abren nuevas vías.
Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen, ya hay algunas aquí hechas en la sección de preguntas y respuestas del chat, pero si tienen otras, por favor háganlo con toda confianza. Y vamos a partir con una acá que es para entender un poco qué significa ser parte de un proceso de integración como la Alianza del Pacífico en comparación con tener acuerdos bilaterales con ciertos países, porque hay una pregunta acá que seguramente Andrés nos va a poder contestar y dice, ¿cuál es la diferencia de una aproximación comercial de la Alianza del Pacífico Asia con respecto a una aproximación comercial bilateral de cada miembro con Asia? ¿Cuál es el aporte que hace ser parte de la alianza para aproximarse a Asia versus solamente tener acuerdos bilaterales con cada uno de los países? Gracias por la pregunta. Antes de eso, también un aporte, o sea, también una reflexión respecto al hecho de tener acuerdos bilaterales o participar de acuerdos subregionales, desde la perspectiva de los beneficios que tienen para los miembros que participan en aquello. La verdad es que yo siempre he creído que, a pesar de que me lo llevé años negociando acuerdos bilaterales, ese era el segundo mejor. No. Desde la perspectiva conceptual y desde la perspectiva de los beneficios o la maximización de los beneficios, uno siempre debiera conseguir, ojalá, una apertura lo más global posible. Sobre todo en el contexto de países que somos más bien pequeños, de desarrollo intermedio. Entonces, en ese sentido, siempre es importante que estén los grandes también cumpliendo las reglas del juego y generando las aperturas comerciales que son necesarias para expandir nuestra producción y nuestra exportación. Y esto es o el multilateralismo global, que hoy día eso sí que está de capa caída, la OMC y eso, pero sinceramente eso uno debería siempre tenerlo en el eje prioritario de la política pública, en particular de la política comercial. Independiente a que no pasen las cosas, digamos, uno debería ser siempre persistente en eso como principio y como además de defensa de sus propios intereses. Y también el regionalismo o los acuerdos subregionales, digamos, donde por lo demás hay beneficios en sí mismos de tener acuerdos de ese carácter, entre otras cosas, la armonización de las normas, entre otras cosas, algo que hoy día es súper evidente cuando uno tiene un spaghetti ball enorme, que es la posibilidad de tener acumulación de origen, por ejemplo, cosas que cuando uno lo hace bilateral está bien, porque es lo que logró hacer ahí, no pudo hacerlo de otra manera, y eso es pragmatismo puro, y eso es lo que ha militado Chile siempre en materia de política comercial, pero en la larga segmenta mercados también, entonces genera costos de transacción más altos, y por eso que ir construyendo bloques tiene también valor desde esa perspectiva, ¿no? Armonización regulatoria, normativa, acumulación de origen, etcétera, cosa que la Alianza Pacífico lo representa en ese sentido. Respecto a la proyección, sin duda que es muy distinto tratar de hacer, tener un rol en el debate de los temas comerciales globales, o ya sea de gobernanza, normativo, solo que tratar de presentarse y proyectarse con voces que tienen más espaldas, y de eso no cabe ninguna duda. Y eso es válido para la Alianza, pero también es válido para Mercosur, ojo, que tiene esa otra vocación también. O sea, para contestar a esa pregunta hay que situarse desde afuera de la región, y desde afuera de la región, particularmente de Asia, donde todo el mundo quiere estar con ellos, y por lo tanto llegar allá es competitivo, hay que competir con varios, tiene sentido hacerlo desde la perspectiva de la política exterior, pero también desde la perspectiva de lo que es capaz uno de ofrecer como conjunto países versus de manera individual, ¿no? No es casual que la alianza tenga 54 observadores, ya no me acuerdo, pero un conjunto de países observadores que es casi 15 veces la cantidad de miembros plenos, y que siempre ha sido un desafío ese hecho de los observadores, porque hubo como una inflación de observadores al principio, y que me acuerdo que uno de los trabajos duros que hicimos, cómo conducíamos esta relación con ellos, digamos. Al final se buscó cierta modalidad, y hay asociado, ahí hay un Singapur, hicimos este acuerdo, se fue construyendo una relación, pero ese es un indicador de la importancia del punto que pregunta Loreto, a alguien a través de Loreto. Gracias, Andrés.
Y otra cosa que es más pragmática, pero cuando se menciona a la Alianza del Pacífico en Asia, por ejemplo, ellos, más allá del título Alianza del Pacífico, ellos ven un mercado, dice, este es un mercado potencial enorme, o sea, en vez de hablar de Chile, que somos, no sé, 20 millones o lo que sea, ellos hablan de la octava economía del mundo, si ponemos a todos los países de la Alianza, que hoy con Ecuador, no sé si subimos, me imagino que subimos aún más, representa más que la octava economía del mundo, y eso para ellos es tremendamente atractivo, de poder hacer negocios con un bloque, con un mercado tan atractivo. Eh, Hablando de esto, de la importancia como bloque, y yendo un poco más a la coyuntura, no sé si te voy a cargar la mano, Andrés, después vamos a pasar a una pregunta para la embajadora que hay aquí, pero es para seguir con la línea. Viene un periodo difícil. Voces expertas como Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, ayer, que hizo una declaración de que iba a haber una aguda recesión global. Bien, eso es lo que se viene. ¿Cómo ven el potencial de la Alianza del Pacífico en el marco de esta crisis económica? ¿Tú crees que hay un margen para poder reaccionar o es un espacio en el cual nos podemos proteger? ¿Es una oportunidad para el crecimiento del comercio intraalianza? ¿Tú crees que gatillará alguna de esos avances? Andrés, no sé si nos puedes contar algo de eso. A ver, yo creo que, Loreto, yo creo que de alguna manera responder algo así tiene que ver con la pregunta anterior, en el sentido de cómo enfrento esto, lo enfrento solitario o lo enfrento, porque o sea, estamos en un mundo global, entonces aquí competimos todos con todos y por lo tanto tiene sentido cuando uno está enfrentando crisis como la de ahora, más que incluso en periodos de normalidad, estar juntos, me parece a mí. Tú lo decías, por ejemplo, Loreto, en la última parte. Si nos miran como un mercado, la octava economía del mundo, eso solo va a suceder si es que yo le ofrezco algo al inversionista de China o donde sea, un mercado que tenga algún grado de coherencia, que tenga algún grado de integración y que, por ejemplo, no tenga que pedir una visa para ir de un país a otro, por ejemplo. O que si quiere instalarse con un dispositivo médico, en cualquiera de los 4 países sepa que las etiquetas van a ser las mismas, por ponerlo en la cosa súper práctica. O sea, que haya un conjunto de normas que signifique efectivamente una señal para ese inversionista en China de que somos un país, o sea, somos un proyecto integrado y hace sentido eso, ¿no? Y claramente en un periodo de crisis eso cobra más valor aún, porque te permite justamente competir de mejor manera, probablemente con otros individuales, y en ese sentido Ecuador es mejor que en una crisis, esté en un grupo como este, en la medida que estas cosas sean de verdad. O sea, eso es lo importante, que no sea pura retórica, porque en América Latina somos campeones para la retórica. Entonces, en la integración sobre todo, porque, en fin. Entonces, la gracia de la Alianza del Pacífico que tiene cosas concretas y puede ofrecer a estos actores externos un proyecto relativamente integrada a la latinoamericana. Insisto, no vamos a ofrecer coordinación macroeconómica, probablemente no vamos a ofrecer un mercado único en términos del factor trabajo, pero sí vamos a ofrecer mucho más que otros proyectos que son bilaterales y por lo tanto la relación es, digamos, las normas son bilaterales, etcétera. Y creo que, insisto, en un periodo de crisis es donde más uno debiera reflejar eso, ¿no? El tema, eso. Por ejemplo, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas que fue un ejercicio interesante y que probablemente es un área que tendrá que seguir desarrollándose en materia de política pública, perfectamente cabe en la lógica de la Alianza del Pacífico. Se fija, si yo lo quiero meter en la lógica de un TLC, tengo que llamar a la comisión administradora, ver dónde la hago, a ver una norma, un capítulo. No, en la lógica de la alianza, pum, lo meto ahí en un grupo de trabajo y hago cosas concretas. Ese es el sentido. Sí, muchas gracias, Andrés. Y también hay una cosa muy relevante dentro del proceso de la alianza y ha sido la participación del sector privado. Que me parece que ha sido un gran impulsor del proceso, han acompañado desde que se creó con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y a la vez que son los que hacen las inversiones concretas, el que abre su sucursal, no sé, Falabella está en Perú, etcétera, son los que fomentan que este proceso siga creciendo.
Bueno, voy a hacer una pregunta acá que hace Cristian Sott de la revista Diplomacia a la embajadora. Dice, durante varios años empresarios chilenos han incursionado en negocios del petróleo, el turismo, superalimentos, la artesanía, por ejemplo, la bisutería en Manta, y no se ha escuchado a ninguno de los intervinientes hablar de intercambio cultural, turismo, inmigración responsable, homologación de títulos profesionales y las mesas de dinero para efectos arancelarios. ¿Qué cree usted que podemos hacer, embajadora? Es una pregunta para usted. Está sin audio, embajadora. Perdón, y voy a aprovechar de unir la pregunta que le acabo de hacer con los aspectos educacionales, que también hay otra pregunta de Eliana Chamizo que se podría agregar. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Ahora sí. En efecto, nosotros tenemos ya un acuerdo de educación que está en proceso de renovación. Justo la próxima semana tenemos ya la reunión con las contrapartes, tanto chilenas como ecuatorianas. Y yo creo que en el transcurso de aquí a un par de semanas eso va a recuperarse nuevamente, porque hubo una adenda que en algún lado del Ecuador, cuando hubo el cambio de autoridades el año pasado, quedó un poco en el aire y por eso no se pudo concretar cuando se venció en agosto del año pasado. Pero estamos trabajando en eso. Y en cuanto al resto de la pregunta, nosotros sí tenemos el acuerdo vigente con Ecuador que hace que todas las contrapartes puedan trabajar tanto en comercio como en turismo. Justo hace dos meses lanzamos el nuevo plan de turismo ecuatoriano. Estamos con la oficina comercial, que es la que lleva esos temas aquí en la misión en Chile, haciendo una actividad para promocionar este nuevo plan turístico que tenemos. Justo Chile y Brasil fueron los países escogidos en Sudamérica por el Ministerio de Turismo para arrancar con este plan anual. Y los acuerdos, lógicamente, como el que acabamos de suscribir con Chile, que entró en vigor el 16 de mayo, son los que nos permiten hacer. Estamos ahora trabajando en el proceso de implementación del acuerdo. Ya las contrapartes de los respectivos ministerios están trabajando en los comités. Puede ser un ejemplo de lo que podemos hacer en la Alianza del Pacífico. O sea, yo complementando un poco lo que señaló Andrés hace un rato, sobre la pregunta anterior que decían cuál es la diferencia entre los acuerdos bilaterales y los de bloque regional, es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros somos 18 millones de habitantes. Al entrar a la Alianza del Pacífico ya vamos a ser parte, cuando tú señalabas, Alberto, actualmente la Alianza del Pacífico tiene 230 millones, más los 18 de Ecuador, ya estamos hablando que somos 248 millones, un mercado ya mucho más apetecible para poder competir. Y nosotros, como el objetivo de Alianza del Pacífico es hacia el Asia, entonces ya podemos competir. No es lo mismo negociar independientemente con Perú, Colombia, Chile o Ecuador, que ir como bloque. Esa unión que hace la fuerza, lo que nos va a permitir tener una oferta exportable mucho más competitiva y sobre todo que todos nuestros productos van a tener ese mercado en el Asia, un mercado tan demandante como es el mercado asiático, donde cada uno de nuestros productos van a tener todos estos eslabones necesarios para poder llegar. Entonces yo sí soy una ferviente creyente, diría, y acontando lo que en la primera intervención hizo Andrés, ya hicimos también, el Ecuador hizo ya su solicitud formal para entrar al TPP-11, así que esperamos que en el corto plazo podamos tener buenas noticias también. Ya hemos dado un paso más allá de lo que esperábamos en este año. Envidia. Muchísimas gracias, embajadora. Hay una pregunta que se la dije al final, pero no sé si la alcanzó a escuchar porque estaba con su micrófono todavía tratando de prenderlo, de Eliana Chamizo, que dice que podría hacer alguna referencia a aspectos educacionales que podría aportar Ecuador y por lo mismo enriquecer a la Alianza del Pacífico. Y respecto a esto, Colombia ha sido un gran impulsor dentro de la Alianza del Pacífico de las becas para recién graduados, para que vayan a hacer sus prácticas profesionales a distintas empresas dentro de la alianza. Y esto, bueno, a través del Consejo Empresarial de APEC, el capítulo chileno, le estamos abriendo puerta ahora con empresas
de la PEC. Y estamos trabajando en este minuto con Filipinas y Singapur para que se contacten con empresas y puedan hacer prácticas profesionales allá. ¿Qué tipo de iniciativas cree usted que puede aportar Ecuador en el ámbito educacional? Bueno, en ese sentido, una vez que ya estemos en la Alianza del Pacífico, por supuesto, lo importante de este tipo de bloques intrarregionales es que podemos participar no solamente en cuestiones de becas, de turismo, de cooperación. La cooperación va mucho más allá de esto, porque en el caso específico, por ejemplo, ustedes saben la experiencia agrícola que tiene el Ecuador. Nosotros podemos hacer un intercambio de experiencias, podemos comprometernos a este tipo de becas en el campo agrícola, en el cual tenemos mucho en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, hay muchas experiencias positivas en Ecuador que pueden ser compartidas con los miembros de la Alianza del Pacífico y lógicamente con sus respectivas poblaciones. En ese sentido, Ecuador tiene una total apertura para que dentro de sus respectivas competencias, cada uno de los ministerios, cuando ya esté formalizada el ingreso del Ecuador, podamos colaborar y participar. Así que en ese sentido no le veo ningún problema. Nosotros tenemos en agricultura, en medio ambiente, en pesca, en el mismo tema del camarón. O sea, hay muchas posibilidades. Todo es cuestión de sentarse a conversar y que los respectivos comités especializados puedan definir en qué áreas somos más factibles y más competitivos para poder hacer este tipo de cooperación. Muchísimas gracias, embajadora. Antes de darle la palabra a don Carlos Portales, ex embajador y director general de Política Exterior de la Cancillería, quiero hacerle un par de preguntas a José, que están aquí en el chat también, que se refiere, primero, hay una pregunta de un asistente anónimo que dice que usted habló de más del 99% de los ítems tendrá preferencias, y dice, ¿cuál es el arancel aplicable como promedio en las posiciones con preferencia? Y después Benjamín Galilea quiere saber sobre el tema de la exportación, que dice, ¿cuándo rigen las nuevas condiciones para la exportación de carne desde Chile? ¿Y cómo pueden conocer los detalles? Y después él complementa también específicamente el pollo, refiriéndose a las carnes. José, tienes la palabra. Muy bien. La verdad es que respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el arancel promedio? Es bastante difícil de decir, porque los aranceles son variados dependiendo del producto. En todo este tipo de acuerdos, como sabemos, digamos, los países, Chile en este caso y Ecuador, protegen algunos productos con barreras. En general, en este caso es Ecuador que protege un poco más, Chile está con bastante más abierto. En general, los aranceles de Ecuador hoy día son bajos, pero los aranceles aplicables son bastante variables en función de la protección que Ecuador da a sus productos, pero no estamos hablando de aranceles muy altos, digamos, ¿no? Ahora, hay que recordar de que estos son preferencias arancelarias, por lo tanto, eventualmente un país podría aumentar sus aranceles manteniendo la preferencia hacia Chile, pero no es que garantiza que el país nunca más los va a aumentar. La verdad es que la manera de averiguarlo es a través de nuestra Cancillería o también en Ecuador, digamos. La información es bastante pública, pero hay que meterse producto a producto. No es, o sea, el promedio es difícil de decirlo, ¿no? En tecnología, que tal vez el área que yo más conozco, estamos hablando de aranceles del orden del 20% normales, y como Chile tenemos ventajas. Pero la verdad es que eso no es un promedio, porque para eso habría que estar entendiendo qué rubro estamos hablando. Respecto a las ventajas, a las mejoras que tiene nuestro acuerdo con Ecuador, este empezó a regir el 16 de mayo, por lo tanto, aquellas cosas, las ventajas que tenemos hoy, en términos de aranceles más bajos en exportación, o preferentes, digamos, en exportación de carne, esos están vigentes ahora, hoy. Están vigentes hace 2 semanas, digamos, no es que hace mucho tiempo, pero ya están vigentes. Por lo tanto, y eso lo invito a verlo, el tratado completo, obviamente no lo tengo acá, digamos, pero está expuesto en la Cancillería en Chile, y hay, bueno, es una de las grandes ventajas que tiene el comercio con este tratado. Si me permites, antes de pasar la palabra a don Carlos Portales, en forma personal, como empresa, nosotros tenemos experiencia, como dije, más de 20 años en Ecuador, y hemos pasado por varios ciclos políticos, pero finalmente Ecuador es un país que te permite hacer negocios, definitivamente,
hemos estado en forma ininterrumpida, nunca hemos tenido que detener operaciones, hemos pasado por distintos siglos, no digo que no existen problemas, digamos, pero se puede salir adelante en los problemas. Y yo creo que esa opinión es de la mayoría de las empresas que están acá, digamos, ¿no? A pesar de no haber tratado, o haber tratado de libre comercio menos profundo, hemos sido capaces como empresarios chilenos en desarrollar nuestros negocios en Ecuador en forma exitosa y seguimos invirtiendo, digamos. Por lo tanto, invito a todos los que están acá a hacer lo mismo, ¿no? Y también, por supuesto, a nuestros pares ecuatorianos que invierten en Chile, pero eso lo vamos a hacer en Ecuador en los primeros días de julio. Estupendo, muchas gracias, José. Ahora le voy a dar la palabra al embajador Carlos Portales. Tiene la palabra, embajador, está en línea. Aparece su manito nomás ahí ahora, pero si quiere prender su cámara y micrófono, si es que está todavía, eso nos ha pasado que le hemos dado la palabra y el... No. Ah, no, ¿Se aquí escucha? está. Sí. Ahora no. Prendió su micrófono y lo volvió a apagar, embajador. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Ahora sí. Gracias. No, mi pregunta es muy simple, pero puedo ampliarlo un poco. Creo que es una muy buena noticia el ingreso de Ecuador a la alianza. Creo que fortalece uno de los pocos instrumentos que todavía sobreviven en la región. Pero creo que hay un gran desafío. Creo que el tema principal hoy día que afrontan los países de la alianza es la migración venezolana. Hay una idea que he escuchado del gobierno de Chile de buscar acuerdos internacionales para manejar la migración. Mi pregunta es, ¿qué rol podría tener la Alianza del Pacífico para llegar en este contexto a un acuerdo para, administrar los efectos de esta migración que, por supuesto, afecta a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Chile, y también a México por el tránsito hacia el norte? Esa es mi pregunta. Gracias. Andrés, yo creo que eres embajadora también, llamado a dar tu punto de vista. ¿Qué opinas de esto? Bueno, saludo, Carlos. Yo creo que la alianza tiene la posibilidad de jugar un rol, eso es lo primero. Tiene los instrumentos para hacerlo, tiene los mecanismos para hacerlo, tiene, como hemos hablado esta mañana, tiene esa vocación que es posible incorporar temas de otro carácter, en este caso, de otro carácter, quiero decir, no estrictamente comercial, pero que tiene todo que ver y tiene un impacto importante desde el punto de vista del proceso de integración, e incluso los temas económicos, por cierto. De cualquier manera, me parece que la alianza puede avanzar en eso, pero no se va, este es un asunto que va más allá de la alianza también. O sea, no, es un asunto de cooperación más global, incluso si uno lo puede poner así, pero por cierto de carácter regional, donde no solo incluso estamos los latinoamericanos, sino que también hay que incorporar eventualmente más arriba en el hemisferio, ¿no? Porque claro, es la migración venezolana, pero también hay otras, sin duda. Yo creo que la alianza puede contribuir efectivamente a ese debate, a promover eventualmente un espacio de cooperación más regional y que eso pueda eventualmente generar algún tipo de, no sé si gobernanza, porque eso es súper difícil en flujos migratorios, que son tan difíciles a veces de darle un sentido normativo cuando en la realidad lo supera muchas veces, ¿no? Pero me parece que, dado el tenor, para concluir, dado el tenor de otros temas que la Alianza ha trabajado, y por lo tanto que tienen y son coherentes, podría perfectamente incorporarlo entendiendo que es un tema políticamente más sensible, pero hace sentido a la lógica de este proyecto de integración y que ojalá que a partir de eso se permita, digamos, se construya algo más regional, porque si no simplemente va a ser difícil dar soluciones más de mediano plazo. Muchas gracias, embajadora. Me permite, Loreta, sí, quisiera contar algo de lo que ha señalado Andrés. En efecto, yo no le veo ningún problema a que nos sentemos a conversar, porque volvemos al inicio del
de nuestras intervenciones. Se trata de la voluntad política, o sea, siendo socios de un mismo bloque regional, sabiendo que tenemos los mismos problemas de migratorios, porque si bien es cierto, nosotros somos país de tránsito, aunque a pesar de eso tenemos registrados alrededor de medio millón de ciudadanos venezolanos ahorita que están en estado de regularización. Estamos en ese proceso. El Ecuador ha hecho un gran aporte en ese sentido y yo creo que una vez llegado el momento de sentarse a conversar, simplemente yo creo que la voluntad política ya como países miembros de un mismo bloque, países hermanos que tenemos un mismo problema en común, yo creo que simplemente es cuestión de sentarse a conversar, de buscar soluciones que a la larga van a ser distribuidas entre los 4 o los 5 miembros ya una vez que ingrese Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo soy bastante optimista y considero que sí hay la posibilidad de encontrar soluciones, si no en el corto, pero sí en el mediano plazo y en el largo plazo. O sea, en ese sentido, yo creo que el embajador Portales puede estar tranquilo de que los socios vamos a tener esa voluntad política de sentarnos a conversar y encontrar la mejor solución. ¿Embajador quiere comentar algo? No, muchas gracias. Creo que es un desafío. Si queremos relevancia, evidentemente que tenemos que tratar los temas comunes. Por cierto que la voluntad política, como señalaba la embajadora, es clave, pero creo que hay interés, lo hay de Ecuador, obviamente, al ingresar a la alianza, y lo he escuchado de parte del gobierno de Chile. Lo importante es que esa voluntad se traduzca en acciones concretas en los espacios. Es cierto que no toda América del Sur es la alianza, pero es los que pueden conversar y estar ahí. Si es una prueba de para qué nos sirven estos mecanismos, yo creo que ahí podríamos mirarlo con interés y optimismo. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Por interno, el ex embajador de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia, me dice que ya hay mecanismos como el proceso de Quito respecto de la migración venezolana, que podría ser un aporte ya de un proceso funcionando que se podría hacer un aporte para la alianza. Nada más que una nota al margen. Hay otra pregunta acá de dos personas que las voy a juntar y que habla sobre hacia dónde debería crecer la Alianza del Pacífico, seguir incorporando a socios de la región o crecer hacia el Asia, hacia dónde se ve que hay más posibilidades de crecimiento. Tal como lo mencionó Andrés, están los estados asociados, están los observadores, pero entre los estados asociados hay 2 países del Asia que han manifestado su interés y que realmente están empujando para poder pasar a otro estado, no sé si miembro pleno, pero por lo menos tener mucho más relevancia dentro de la Alianza Pacífico, y que son nada menos que Corea y Singapur. Entonces, bueno, ¿qué opinan, Andrés, José, desde el punto de vista privado? ¿Qué beneficios podría tener? ¿Qué les parece más atractivo a ustedes? ¿Hacia dónde debería crecer la alianza? A ver, si me permite, Loreto, yo creo que esta es una pregunta y una reflexión que alguna vez estuvo en la conversación oficial, incluso pensando en los países asiáticos. Mi opinión es que la alianza debiera crecer en la región. Esa es mi opinión. Mi opinión es que la alianza se debiera consolidar con miembros latinoamericanos. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo es Ecuador, Costa Rica, eventualmente otro país de América Central, Colombia, etcétera. Perdón, Colombia. ¿Cuál es el Ecuador, Colombia? Panamá, que también estuvo en algún momento en la conversación. Estaba mirando el mapa. Panamá, me salté el Darién y llegué a Panamá. Yo creo que debiéramos considerar en América Latina. Yo no creo que hoy día la alianza debiera expandirse como miembro pleno, quiero decir, para un país asiático. Me parece bien asociado y darle un estatus eventualmente que permita que participe en alguna de las gobernanzas esta light que tiene, pero como miembro pleno, porque hay muchos temas, entre ellos los temas migratorios, por ejemplo, que acaba de hablar Carlos, o los temas de visa, etcétera, y porque además tiene esa vocación. Creo que políticamente tiene sentido hacer esa consolidación primero acá y en conjunto eventualmente hacer este ejercicio de proyección al Pacífico. Y lo segundo,
que yo creo que no hay que dejar de mirar el Atlántico. Yo creo que, y aquí no solo lo digo desde el punto de vista de las relaciones exteriores y la geopolítica, sino que desde el punto de vista económico también, y la necesidad de tener algún vínculo más robusto con Mercosur. No estoy hablando de miembro pleno en ese caso, pero esa agenda no creo que hay que dejarla al lado. Ha estado todo este esfuerzo, la convergencia, la diversidad, en fin, y que ha habido avance, retroceso, en fin, y cómo es la política exterior y los discursos, digamos, pero hay que persistir en eso. O sea, yo creo que no debemos, lo peor que le puede pasar a la alianza es que parezca lo que alguna vez pareció, que era un conjunto de países que tenían afinidad política. Porque inicialmente la alianza partió con 4 gobiernos de derecha que firmaron el acuerdo y listo. Y de hecho, cuando hubo los primeros cambios, hubo un montón de gente que puso la alarma, incluso en Chile, que no viene más la alianza. Y no, pues no fue así, porque el proyecto de la alianza ganó en sí mismo. O sea, el proyecto fue el que, en el fondo, permitió superar el tema político, y hoy día estamos en una situación más consolidada en ese sentido. Pero no hay que llegar, hay que evitar siempre eso. Por lo tanto, creo que ese vínculo, que esto es un gran titular y hay que siempre darle contenido, pero con el Atlántico también es importante. Es decir, América Latina, particularmente América del Sur, y por cierto, todos los que están en el Pacífico para que sean miembros plenos, pero todavía no, creo yo, yo sé que hay debate, hay gente que quiere otra cosa, pero me parece que esa es la etapa en que está hoy día más propicia a la alianza. Andrés, tú te referiste principalmente a países de América Latina y seguiste el mapa hacia arriba, pero paraste. ¿Qué pasa con Canadá? ¿No sería un gran socio Canadá de la Alianza del Pacífico? ¿Sabes lo que pasa? No sé, tengo dudas sobre eso. Insisto, yo lo anclaría todavía en América Latina, porque Canadá y por qué no Estados Unidos. Y ahí, bueno, construimos un proyecto hemisférico. Tenemos la Cumbre de la América, acuérdense, el ALCA, en fin. Empiezan, porque la relación con Estados Unidos, Canadá, en política exterior tiene otras connotaciones, que empieza a incorporar otros elementos. Entonces, dado que hemos sido exitosos, yo creo que no estamos todavía como país, esa es mi opinión, y por lo tanto yo lo anclaría, porque si no, insisto, incorporamos otros elementos, entre otras cosas, que empezar a hablar en inglés y en español, que parece medio chistoso, pero tiene sentido. Ya, desde el punto de vista de la integración, a lo mejor la supranacionalidad, la institucionalidad quiere cambiar, que sean asociados y que estén súper cerca, pero como miembro pleno yo lo dejaría aquí todavía, mi opinión. Gracias, Andrés. Bueno, yo mencioné Canadá, no Estados Unidos, porque ser socio de Canadá es un poco distinto que incorporar a países como Estados Unidos, es mucho más... Totalmente, sí. Es distinto, pero bueno, lo dejaremos para una próxima etapa. El tema del idioma yo creo que va a poder ser superado en algún momento de esperar. José, por favor, sí. Tienes la palabra. Mira, yo quisiera comentar, yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés. Hoy día yo creo que no estamos preparados para una alianza tan amplia, digamos. No obstante, como visión de largo plazo, yo creo que sí podría ser, digamos, pero no en los próximos años, digamos. Yo creo que nos falta mucho por avanzar con países de América Latina, efectivamente, como tú mencionabas, y probablemente antes de ir a Asia, las diferencias que tenemos con Asia son bastante grandes, digamos. Entonces, hasta que la alianza del Pacífico no esté mucho más consolidada, yo pienso que es muy difícil que hagamos miembro pleno a, no sé, Singapur, por poner un ejemplo, digamos, o Corea, digamos. A pesar de que yo creo que en el diseño de la alianza, en la medida que va evolucionando, nosotros debiéramos tener en vista que más adelante debiéramos estar abiertos a países como Canadá o como Asia, digamos. Pero no en los próximos años, digamos. Yo estoy de acuerdo con eso. No estamos listos, definitivamente. Muchísimas gracias, José. Incluso desde el punto de vista privado, ¿no? Del negocio, de lo concreto, tampoco lo es como algo beneficioso, solamente para tener otro punto de vista, si es que lo hay.
Lo que pasa es que desde el punto de vista privado, la evolución no necesariamente tiene que estar de la mano de los tratados, digamos. O sea, nosotros en fondo operamos en Estados Unidos hoy día, pero operamos como una empresa que no necesariamente tiene asociaciones con la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Opera como empresa independiente. Y como privado, la verdad es que es difícil estar supeditado operamos en todo el Mercosur, digamos, y con probablemente nuestra mayor operación está allá. Pero eso no significa que sea indispensable tener ahí un tratado, digamos, o sea, incorporarlo. La verdad es que las diferencias que tenemos con algunos países yo veo difícil llegar a que sean miembros, digamos, y nos podría afectar incluso no sé, podría requerir más sacrificios de los recomendables a los países que hoy día somos miembros de la Alianza del Pacífico. Esencialmente es eso. Oye, por otro lado, yo quiero poner otro punto de vista, que en la pandemia, si bien es cierto, estamos saliendo de ella, digamos, pero ha puesto de manifiesto una serie de problemas logísticos en el mundo, y que por lo tanto el ser globalizado, el tener proveedores por todas partes, si bien es cierto tiene ventajas económicas, también tiene algunas desventajas, digamos. Entonces, por lo tanto, en mi opinión, digamos, los próximos años va a haber una tendencia, probablemente el mundo va a seguir siendo globalizado, pero va a haber alguna preferencia a suministros más cercanos, digamos, a no tener dependencia tan lejana, y desde ese punto de vista también refuerza que nuestro gran foco debiera estar no sé, en América, ¿no? Para decirlo de una forma más sencilla. Gracias, José. No olvidemos de las inversiones, que resultan súper interesantes atraer inversiones también de estos grandes países, pero eso, y también otra cosa es que efectivamente los negocios van mucho más rápido normalmente que los acuerdos entre países, ya sea multilaterales o bilaterales, pero los acuerdos te permiten avanzar en temas regulatorios entre esos países, o sea, les facilitan un poco la tarea a usted, esa es la idea. Ahora, normalmente los tratados, su implementación es un gran tema, la implementación de los tratados, están subimplementados la mayoría, hay un gran desconocimiento de lo que tratan, de las regulaciones, etcétera, y es un trabajo que está pendiente todavía, que se ha tratado de hacer, pero es muy difícil. Y un paréntesis que puse en el chat, nuestra agregada comercial o directora comercial de Chile en Ecuador, puso en el chat el link para acceder al acuerdo comercial con Chile-Ecuador, para que lo tengan a mano. Muy bien. Le hemos dado la palabra al embajador Juan Pablo Lira. Tú estás en mute, Loreto. Perdón, pasé a llevar el micrófono externo que tengo acá. Gracias, José. Le damos la palabra al embajador Juan Pablo Lira, que es nuestro embajador representante permanente de Chile ante la OEA, y también fue embajador de Chile en Ecuador. Juan Pablo, tienes la palabra. No sé si se escucha, Loreto. Sí, perfecto, gusto saludarte. Muchas gracias y saludos a todos. La verdad es que no quiero ser el aguafiestas, pero hace más o menos 10 años, cuando el presidente, el ya fallecido presidente de Perú, Alan García, cursa las invitaciones para crear la Alianza del Pacífico, el presidente Correa de Ecuador en su instante resuelve que este es un proyecto neoliberal y por consiguiente Ecuador no se hace parte. Naturalmente es digno de alegrarse que ahora esté en proceso casi de coronar su incorporación plena. Pero ocurre que han transcurrido 10 años. Y como bien mencionaba Andrés, efectivamente tanto Costa Rica como Panamá llevan del orden de 6 a 7 años en el proceso de aproximación para hacerse miembros plenos y dejar de ser solamente asociados. Entonces mi pregunta o mi pesimismo va por el lado de la velocidad. Porque efectivamente la Alianza del Pacífico, sumando linealmente, es la octava economía del mundo. Pero mi pregunta es, ¿qué cosas adicionales a esta sumatoria lineal nos da la Alianza del Pacífico que desde sus inicios, hace 10 años, al presente, ha podido incorporar muy pocos elementos de un mecanismo de integración real? Entonces, lo que quiero resaltar es efectivamente tenemos del orden de 60 países observadores o asociados, pero en definitiva el movimiento comercial intra-Alianza del Pacífico, los 4 países, efectivamente es un intracomercio interesante.
pero veo que la lentitud y la disposición para no ceder soberanía hace que se entorpezca muchísimo esta excelente iniciativa. De manera que desde esa perspectiva yo quisiera preguntar, no digo específicamente a nadie, sino que en general, esta reflexión de cómo hacer para que esto pueda acelerarse de alguna manera mayor. Nada más, Loreto, y muchas gracias. De nada, embajador, un gusto. Andrés, ¿quieres hablar? Sí, yo creo que hay una manera de hacerlo. Hola, Juan Pablo. Yo creo que hay una manera de hacerlo, pero claro, depende, y este es súper agradable estar fuera del gobierno, uno puede decir cualquier cosa ahora. ¿Sabe cuál es? Flexibilizar los requisitos de ingreso. Mira, uno de los grandes que se demoraron mucho, en fin, de restricciones era que tenía que haber 4 acuerdos con cada uno de los 4 países. Ahora van a ser 5, ¿sí? Para el que venga, digamos, cuando esté Ecuador adentro. Y tenía que tener los estándares en este tema, en este tema y en este otro tema. O sea, era muy, muy rígido. O sea, los 4 miembros iniciales eran, por lo menos quienes participaron inicialmente, como suele pasar también en estos proyectos, se sentían muy dueños, bueno, dueño obvio, ¿no? Pero muy orgullosos de lo que armaron ahí. Entonces le querían aplicar el mismo, o sea, le aplicaban el mismo estándar y rigor, un tema, por ejemplo, de visa, cosas, me acuerdo visa porque visa es un tema muy sensible. En tema del estándar de los TLC, ojo, también ahí hay un tema, porque no era que tener 4 acuerdos con todos, sino que el tipo de acuerdo también tenía sentido, había que tener TLC de alto estándar, ¿ok? Que también son conceptos medio subjetivos. Yo creo que una manera de acelerar eso, Juan Pablo, que es algo que propuse pero perdí en su momento, es decir, ¿y por qué los que vienen no tienen un programa de adecuación? Y por lo tanto, si no tienen todo lo que pedimos al principio, que lo tengan en el tiempo, pero que entren, ¿te das cuenta? ¿No? Pero que entren. Y por lo tanto haya una posibilidad más con flexibilidad de poder entrar. Y probablemente, claro, y con plazo. O sea, con plazo, ¿no? Como suele ser tú, hasta los 2 años tienes que tener esto, en fin. Esa creo que es una manera de acelerar ingresos de otros, me parece. Muchísimas gracias, Andrés. Y espero que haya respondido en cierta parte la inquietud de Juan Pablo. Tenemos, bueno, el embajador Portales pidió la palabra de nuevo, pero vamos a darle la palabra primero a Pablo Arriarán. Por favor, puedes hablar, Pablo. Que no sé dónde estás ahora, perdona, no te puedo presentar correctamente. Muchas gracias, Loreto. Yo acabo de asumir como embajador de Chile en Ecuador ayer. ¡Ah! Felicitaciones. Muchísimas Pero gracias. qué buena cosa. Sí. Vengo, bueno, recién bajándome del avión, casi de traslado de la Embajada de Chile en Egipto, llegando aquí a esta ciudad que me encanta, que nos ha recibido con un poco de frío, pero en fin, estamos muy entusiastas, muy alegres con mi familia y el equipo que hay acá para trabajar. Solamente quiero decir que, bueno, lamentablemente no pude enterar con mayor anticipación acerca de esta iniciativa. Felicito a la Fundación Chilena del Pacífico, me parece una estupenda oportunidad para llegar a la comunidad empresarial, académica y a todos quienes tengan interés en las relaciones entre Chile y Ecuador, poder hacer este webinar. Un par de puntos. Probablemente hay que volver a reiterar el apoyo del gobierno de Chile al fortalecimiento de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración exitoso en nuestra región, como se ha mencionado ya muchas veces, y por supuesto apoyar en esa misma lógica el ingreso del Ecuador, para lo cual, digamos, ha sido algo muy importante la entrada en vigor hace pocas semanas del nuevo acuerdo comercial que tenemos ambos países, ¿no? Finalmente, quiero también decir que estamos muy entusiasmados con la misión empresarial que anunció nuestro ponente de la SOFOFA, ahí, don José Orlandini, el 5 y 6 de julio. Desde la Embajada colaboraremos con todo el entusiasmo que corresponde para que puedan tener el mejor programa. Así es que eso es básicamente hacer un saludo a todos ustedes y felicitarlos por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, Pablo, felicidades, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo, y te vamos a tomar la palabra
pedirle ayuda a la embajada. Embajador, bienvenido. No sabía que ya estaba allí. Ahora sí que estamos listos para comenzar a trabajar conjuntamente por los temas en común de nuestra agenda bilateral. Así que le voy a dejar unos cuantos días de descanso para que podamos comenzar a trabajar justo con la misión empresarial. Bienvenido a Quito. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias, Pablo, embajador, y felicitaciones de nuevo. Antes de volver a darle la palabra, yo quiero pedirle disculpas. Normalmente nuestros webinars van desde las 9 hasta las 10:30. Este lo hicimos hasta las 10:15, pensando que íbamos a tener tiempo suficiente, pero la verdad es que no hemos pasado. Yo les pido disculpas a ustedes, a José, embajadora, y Andrés. Si podemos terminar a las 10:30, sería genial. Todavía tenemos gente que se ha quedado, o sea, hay interés en seguir participando. Si no hay problema, seguimos unos minutitos más. Muy bien, por mi parte. Bueno, muchísimas gracias, les pido disculpas. Somos súper puntuales normalmente y esta fue culpa mía, pero me dijeron por interno que estábamos requete pasado. Hay una pregunta, antes de darle de nuevo la palabra al embajador Portales, que quiere dar otro punto de vista. Quiero, mientras tanto, hacerle una pregunta a José, de Caroline Latin. Dice, tomando el punto de Orlando y lo relacionado con cadenas productivas de valor, ¿existe algún conocimiento de los aportes que pudieran hacer los países de Alianza o Ecuador al mejoramiento de las conexiones terrestres o marítimas entre los países de la Alianza, tal como se ha dado mayor fuerza al corredor bioceánico, el famoso corredor bioceánico que todavía no termina de implementarse completamente, creo? José, no sé si tienes algún comentario. Mira, la verdad es que yo no soy experto en logística. Nuestro vicepresidente, que Macario Valdés, podría responder mucho mejor que yo. Yo creo que Ecuador sí es un punto fundamental en lo que es logística, por lo menos marítima. El Guayaquil, digamos, es un puerto importante, un puerto en que hay transbordo, digamos. Ahora, la verdad es que, por lo tanto, estoy seguro que Ecuador es una pieza clave, digamos, no tengo ninguna duda. Pero no soy experto en carreteras como para decir cómo se distribuye a contar de Ecuador hacia el otro océano o algo por el estilo. Así que, si quiere la persona que no escribe, lo pongo en contacto con alguien que conoce mejor temas logísticos y puede responder en forma más concreta a lo que lo estoy haciendo yo. Muchísimas gracias, José. Los vamos a mandar un email conectándonos los dos. Perfecto. A Carolina y a ti, y así pueden seguir, que Muy es la bien, idea, Carolina. además de estos webinars, que surgen nuevas inquietudes y conexiones del tema. No sé, Andrés, si tú tienes alguna información o algún punto de vista o algo. No. He hablado mucho, Loreto. Quería meter el tema energético, pero me arrepentí. Pero bueno, vamos a darle primero la palabra al embajador Portales, que está ansioso por intervenir, y después te ponemos, Andrés, a ver si habla algo del tema energético, que también es un tema súper relevante, y no sé si es un tema que está en desarrollo en el marco de la Alianza, como un grupo de trabajo, un comité. Embajador, por favor, le doy la palabra de nuevo. Muchas gracias, Loreto. No, yo solo quería decir una cosa. Hubo una especie de controversia sobre la extensión de la alianza. Yo creo que hay que distinguir algunas cosas. No son cosas contradictorias, sino complementarias. Creo que la alianza tiene que profundizarse y en ese sentido el ingreso de Ecuador completa el arco, por lo menos inicial, y por lo tanto es muy importante. Pero la alianza tiene que hacer más cosas hacia adentro. Ahora, esto que hace hacia adentro es para proyectarse hacia afuera. Es decir, creo que por algo se llama Alianza del Pacífico. La solicitud de Ecuador de ingreso al TPP no completa, porque falta el paso que debe dar el Senado chileno, que espero lo dé, porque lo demás sería como la negación de 30 años o de 40 años. A muchos les gustan las negaciones, pero creo que en este caso se trata de una vocación de la cual depende el país, por lo tanto sería absurdo. Y falta también la posición, y este es tal vez el tema que no hemos conversado hoy día, pero más dudoso de la alianza, que es Colombia. Pero en fin, ese es otro tema, tal vez para otro webinar.
Pero en fin, esto no significa que la alianza como tal no tenga que tener buenas relaciones con Canadá, con Estados Unidos, con el Mercosur. Por supuesto, si lo que hace interesante la alianza es una cierta comunalidad en los temas, que eso fue lo que planteó Alan García en su momento, después de conversar con la presidenta Bachelet antes de Santiago, porque esa idea, la que la presentó Alan García, fue conversada con la presidenta Bachelet antes. Por lo tanto, la alianza como tal creo que debe ser robusta. Y esos países que son observadores están esperando eso. A mí me tocó conversar, y estábamos con Loreto en Nueva Zelanda, con un ex ministro de Comercio de Nueva Zelanda, que había ido a Colombia a pedir una asociación con la alianza, y en Colombia le habían dicho que no. Uno de los puntos claves de la alianza es recuperar esa vocación hacia afuera de la alianza. La alianza es un referente. ¿Por qué es un referente? Porque en el resto del mundo, América Latina, son muchos países, y el hecho de que exista la alianza atrae el interés por este grupo de países. Pero eso no significa que la alianza sea cerrada. La alianza tiene que ser abierta hacia el mundo, si no, no tiene sentido. Entonces yo trataría de clarificar eso, porque no es que sea contradictorio fortalecer esta alianza, tal vez agregar a Panamá y Costa Rica, que tomen su tiempo. La fórmula de Andrés es inteligente y yo creo que hay posibilidades, pero lo central es que esta alianza como tal funcione abierta, y por lo tanto no hay que desechar los vínculos con Canadá, con Estados Unidos, con el Asia-Pacífico, ni tampoco con el Mercosur, pero tampoco hay que creerse las cosas que no son. Algunos países del Mercosur están en otra disposición, le hace Brasil y le hace Argentina. Por ahora, pero en fin, ahí están. Tampoco digamos que Argentina va a asumir todos los compromisos de la alianza, porque no está en el programa del presidente Fernández. Y tampoco, y Brasil mira las cosas de esa manera, seamos claros, tampoco... Ahora, eso no significa que a las empresas no les interese invertir en Brasil, lo decía nuestro amigo Orlandini, pero obvio, pues si es un gran mercado y la alianza tiene que entenderse con ellos también, pero desde los principios de la alianza. Y por eso que la alianza o se fortalece internamente o va a pasar a ser irrelevante. Por eso yo puse un tema que ciertamente va más allá de la alianza, que es el de la migración, pero vaya que se adelantaría en la región que estos países, estos 5 países, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estos 5 países pudieran tener una posición común en relación a ese tema. Vaya que le daría fuerza. Y por eso la alianza es muy importante, pero la alianza no se termina en sus propios límites, sino que mira hacia afuera. Gracias, perdón por lo largo. No, muchas gracias, embajador, por su punto de vista, y usted bien lo dice, la alianza mira hacia afuera y desde afuera miran a la alianza, y de ahí tenemos toda esta cantidad de países observadores y de estados observadores también que quieren ser miembros plenos, así que queda trabajo por hacer. Y bueno, ya hemos llegado a las 10:30 y ahora sí, un poco pasado incluso. Les quiero agradecer muy especialmente a ustedes, embajadora, por su participación, a Andrés, José, muchísimas gracias. Hemos tenido una conversación muy interesante, espero que les haya sido de interés a nuestra audiencia leal, y voy a mandarle a José los datos de Caroline para que le pueda contestar por interno. Pablo Herrarán, si quieres meterte en preguntas y respuestas, hay un mensaje para ti de Sara Wong, que es directora de un centro ahí en Guayaquil, que te está dando la bienvenida antes de terminar este webinar. Y bueno, nada más que agradecerles de nuevo, que tengan un muy buen día y los esperamos para nuestra próxima actividad, que va a ser con el embajador de Australia. Vamos a tener una conversación, una especie de un formato un poco distinto, una conversación en que yo le voy a hacer preguntas sobre la relación bilateral, las perspectivas, cómo ve la zona, etcétera, etcétera. Así que los dejo invitados para nuestro próximo webinar en un par de semanas. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias Loreta, hasta pronto. Gracias. Chao, embajadora. Chao, Lore. Chao, Andrés. Chao, gracias.